A ver, diapositivas. ¿Sí están viendo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. A ver, continuando con la exposición de ayer, tenemos sobre los genes homólogos. Bueno, se dice pues que los genomas son homólogos, es decir, que van a tener un cierto parecido entre sí. Por ello se lo relaciona al hombre en cuanto a sus genes, tanto del hombre pues como de los ratones, de la mosca de la fruta y de las plantas. Se dice que los genes tienen en relación un 99% con los genes de los ratones. Igual manera, el hombre con la mosca de la fruta tienen en común un 50% y con las plantas un 18%. Tenemos también sobre la colinealidad entre los genomas relacionados, pues que nos indicaba un ejemplo, pero para entender el ejemplo tenemos que tener claro qué es la colinealidad. El término de colinealidad pues hace referencia a una misma secuencia que tienen los genes a partir de un genoma ancestral. Aquí nos daba un ejemplo sobre las plantas gramíneas, pues que estas plantas eran herbáceas, entre estas está el trigo, la cebada, el arroz, la caña de azúcar, que se dice que a pesar de tener más de 10.000 especies, los cromosomas varían, el número de los cromosomas va a variar de 4 a 266 cromosomas y también varía lo que es el tamaño del genoma, pero sin embargo, aquí los genes se van a mantener en el mismo orden, en la misma posición. Pero en cuanto a las regiones de ADN, entre estos genes sí van a alterarse, sí van a sufrir cambios. Tenemos la genómica comparada de Drosophila. Bueno, pues se dice que para el año 2000 se secuenció lo que es el genoma de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Y para el año 2007 y a vuelta se publicaron las secuencias genómicas de 12 nuevas especies de Drosophila. El tamaño del genoma se dice, bueno, pues este va a estar de entre 130 millones de pares de bases en el caso de Drosophila mojavensis y a 360 millones de pares de bases en el caso de Drosophila virilis. Se dice que aquí la variación del tamaño de los genes que codifican proteínas varía de igual manera de 13.733 a 17.325, pues aquí indicaba de que el Drosophila iba a presentar homología, como era un ejemplo, daba sobre Drosophila melanogaster, que iba, bueno, pues que esta tiene 13.733 genes que iban a estar presentes en otro, es decir, que iba a haber una homología entre estas especies. La extensión de ADN, que no es más, pues, como decirlo así, como una porción, como una parte, como una parte de elementos transponibles, que ya lo explicó el grupo anterior, varía de 2.7% en el genoma de Drosophila simulans al 25% en el genoma de Drosophila nanasae. Esta porción de ADN, esta porción de elementos transponibles era lo que iba a hacer la diferencia en cuanto al tamaño del genoma de estas especies. Ya. También tenemos, no se pasa. Ya. Tenemos el genoma humano. El genoma humano, como ya lo sabemos, tiene 3.200 millones de pares de bases de longitud que equivalen al 100%, de las cuales solamente el 1.5% es aquel encargado de codificar las proteínas. Se dice aquí que los genes activos son separados por regiones de ADN no codificante que consiste en secuencias repetidas de elementos transponibles. Se dice que el genoma humano tiene aproximadamente 27.000 pares de bases de longitud y un promedio también de... El genoma humano, Priscila, el gen del genoma humano, perdón. Sí. Ya. El gen. Se dice que tiene un aproximado de 27.000 pares de bases de longitud con un aproximado de igual manera de 9 exones. Pero sin embargo, también mencionaba de los intrones que se dice que estos iban a tener estos iban a ser de mayor tamaño. También se menciona de que, de que el genoma humano no codificaba dominios proteicos, por ello era que se combinaba para poder generar lo que es para poder generar un proteoma diverso. Se dice que un solo gen codifica varias proteínas por corte y empalme alternativo y donde cada gen es capaz de codificar de 2 a 3 ARN mensajeros diferentes.
Ujú. Ya, también aquí mencionaba de que la densidad del genoma humano iba a variar en cuanto a los cromosomas. En los cromosomas, que se dice que los cromosomas 17, 19 y 22 van a tener densidades más altas que los cromosomas X, Y, 4, 13 y 18, que estos iban a presentar densidades mucho más bajas. También mencionaba de que las proteínas codificadas, que las proteínas que han sido codificadas por el genoma humano, estas que no estaban presentes en los animales, eran aquellas responsables de que afectaban la función inmunitaria en cuanto al desarrollo, a la estructura, a la función del sistema nervioso, a las vías de señalización intra e intercelular en el desarrollo, a la hemostasia y a la apoptosis. Ya. También se dice que, que el genoma humano tenía varios elementos transferibles. Entre estos estaba el line, SINE, retrotransposones y transposones de ADN, que estos se dice que eran defectuosos, que presentaban como tener aquellas mutaciones o que mutaciones o de lesiones que no, pues que era lo que no le iba a permitir que se vuelvan a transponer. Ujú. Ya. Tenemos que la proteómica analiza el conjunto de todas las proteínas halladas en una célula. Ya. Bueno, como ya mencioné anteriormente, se dice que los genes varios genes son encargados de codificar proteínas. Aquellas proteínas son aquellas encargadas de realizar reacciones bioquímicas del fenotipo de un organismo. Estas proteínas van a ser codificadas por ADN, que luego de su traducción iban estas a presentar ciertas modificaciones. Se dice que en los organismos eucariontes complejos, iban a tener más proteínas que genes. A biólogos moleculares les interesó la idea de estudiar el contenido que iban a tener las proteínas que se encontraban en una célula con fin de determinar el proteoma. El proteoma es pues el conjunto completo de todas las proteínas que se encuentran en una célula, a lo cual estos le denominaron proteómica al estudio del proteoma. Para ello tenían un como que plan, una idea, y lanzaron el proyecto Proteoma Humano, que pues iba a catalogar qué proteínas estaban presentes, en qué tipos de células, dónde se ubicaban estas proteínas, en qué célula, y cuáles eran las proteínas que interactuaban. Para ello determinaron algunas técnicas, emplearon algunas técnicas para poder hacer la determinación de las proteínas celulares. Entre estas estaba la electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida, que pues aquí está, que iba a separar de la mezcla de proteínas según una carga en una dimensión y según la masa molecular en otra dimensión, que luego de hacer una tinción en esta gel de poliacrilamida se iban a observar ciertas series de puntitos que iban a indicar la presencia de las proteínas, pero esta técnica tuvo una desventaja de que no todas las proteínas se iban a poder observar según las cargas más pequeñas. Entonces, emplearon la técnica de la cromatografía líquida, que consistía en dos fases. En la columna de cromatografía se iba a encontrar partículas sólidas y ellos lo que iban a hacer es agregar una fase líquida que iba a tener las proteínas, la mezcla de proteínas en la como fase líquida, lo cual estas iban a migrar las de menor carga iban a migrar más rápido que aquellas de mayor carga, por lo que iban a poder determinar ya su tamaño. Ya, en cuanto a la espectrometría de masas, esta es una de las técnicas que se emplea hoy en día, la que pues es más empleada para poder determinar con una mayor precisión lo que es la masa molecular de las proteínas. Se dice que esta es una de las técnicas que consiste en emplear, es una de las técnicas, ya me perdí, esta es una de las técnicas, que consiste en ionizar una molécula, y esa es una de las técnicas que consiste en ionizar una molécula y medir su velocidad de migración en un campo pulsado. Para ello, lo que esta técnica consiste en, esta es una proteína. Esta proteína va a ser tratada con una enzima tripsina. Esta enzima tripsina va a ser la encargada de cortar, de fragmentar en péptidos cortos, que cada de estos péptidos van a tener varios aminoácidos.
que cuando esto se los iba a colocar en un espectrómetro de masa, estos iban a separar según su masa y según su carga. Según su masa y su carga. Como resultado, estos iba a dar un perfil de picos. Estos perfiles de picos se iban a poder estudiar en un programa informático que pues se los iba a poder comparar con proteínas que ya estaban conocidas, que están en una base de datos, para poder determinar al final a qué proteína es la que consiste según la coincidencia. Tenemos la captura por afinidad. Esta es una de las técnicas que se emplea para poder determinar la interacción que existen entre las proteínas. Bueno, esta consiste en emplear un anticuerpo contra una proteína específica para capturar la proteína de una mezcla proteica compleja. La proteína que va a ser capturada va a ser arrastrada con cualquier otra proteína que haya interactuado para después para poder esta después ser analizada en espectrometría de masas e identificar pues cada una de estas. Micromatrices de proteínas es otra de las técnicas empleadas para poder determinar la interacción entre las proteínas. Esta se dice que es un poco más fácil, por decirlo así, debido a que se coloca, esto consiste en colocar en una micromatriz. Esta es una micromatriz que se parece a un portaobjetos. Estas va a tener varios puntos que van a tener diversas proteínas diferentes con una molécula marcada, que cuando estas se van a unir van a emitir una fluorescencia. Para poder determinar esta unión, se va a utilizar un anticuerpo. Entonces, como ejemplo, podríamos, cuando se coloca un extracto de tejido a esta micromatriz y el anticuerpo va a detectar esta unión, entonces va a emitir una fluorescencia, lo cual va a indicar que la proteína está presente. Tenemos la proteómica estructural. Bueno, como su nombre lo dice, esta es una de las técnicas empleadas para determinar la estructura de las proteínas. Aquí se emplean dos técnicas, puede ser la cristalografía de rayos X o la resonancia magnética. La cristalografía de rayos X, esta es una de las donde aquí pues se bombardean cristales de la proteína con rayos X para después en el patrón de difracción se puede determinar la estructura de la proteína. Mientras que la resonancia magnética, esta es una de las técnicas de vuelta que muestra la posición de los átomos dentro de la molécula cuando se utilizan propiedades específicas de los núcleos. Estas dos técnicas tienen una desventaja debido a que no se van, por decirlo así, no se van a poder determinar todos los cientos de proteínas que se encuentran dentro de una célula. Es por ello que los investigadores estudian la secuencia de los aminoácidos para poder remodelar la estructura de las proteínas, al igual que los bioinformáticos mediante programas informáticos. Y ya, Lidia, eso es todo. Listo. Ya, gracias, Priscila, muy clara la exposición. Ya. Bueno, me gustaría preguntarles, no sé si ustedes tal vez se utiliza mucho, bueno, la proteómica, la espectrometría de masas que ahora, ya es un equipo que se creó hace algunos años, en el 2010 más o menos, son unos equipos bastante grandes. Cuando yo hice prácticas en mi maestría, hicimos las prácticas y yo me sorprendí del equipo porque el equipo era un equipo gigante que llegaba al techo. Era un equipo súper grande. Y sin embargo, el plot que se utilizaba para las muestras era un plot muy, muy pequeñito, ¿sí? Así como un plot de los que se utiliza para ELISA, ¿sí? Sino que no era de plástico, era de un material súper resistente, como, no sé si metal exactamente, no recuerdo eso, pero era un plot así de ese tamaño y tenía unos orificios pequeñitos en el plot, ¿sí? Igual de 96 pocillos, y ahí se colocaban las muestras y las muestras los resultados salían inmediatamente. Entonces, me gustaría preguntarles si ustedes vieron espectrometría de masas, tal vez en microbiología o en alguna asignatura, no sé si tal vez en inmunología. Tal vez han visto espectrometría de masas así completo, lo del Malditov. Hay altísimas técnicas para espectrometría de masas para poder estudiar la estructura de las proteínas, ver lo de los aminoácidos y todas esas cosas.
Entonces, bueno, ya que nadie me responde, entonces los voy a mandar a contestar para la otra semana. Ya, entonces, Sí, muy superficial que nos dieron, no me acuerdo si fue en equipos o algo así. En equipos creo que nos dio, pero solo O sea, superficial. algo así, muy superficial. Inmunología también se nos dieron uno. Un poco, ajá. ya, porque, a ver, espérenme un ratito para ver. Porque hay algunas técnicas para espectrometría de masas y en vista de que eso es lo último que hay para el estudio de las proteínas, además de la cromatografía. Entonces, bueno, yo les voy a pasar un texto en donde, bueno, no he leído en este texto lo de la espectrometría de masas. Ya habla aquí sobre la proteómica, pero aquí sí habla sobre la cromatografía líquida, la cromatografía de afinidad, la cromatografía de intercambio iónico, ya la cromatografía de filtración en gel. ¿Qué más habla ahí? También habla, creo que de la electroforesis en gel de poliacrilamida. Es lo que acabamos de ver ahorita que acaba de explicar Priscila. Está un poquito más completo, ¿ya? Y sobre la espectrometría de masas, déjenme ver en este texto. No sé si es que está completamente descrito. Porque lo que pasa es que en la espectrometría de masas porque eso sí es algo que realmente ustedes tienen que conocerlo muy, muy a fondo realmente, porque es algo que ustedes probablemente vayan a utilizar. Es una de las técnicas diagnósticas que probablemente ahora en estos años venideros ya se utilice comúnmente en los laboratorios. Entonces, claro que bueno, son equipos grandes y costosos, pero puede ser que ustedes realmente ya lo empiecen a utilizar. Déjenme ver. A ver, hay que ver, bueno, el principio de lo que es la espectrometría de masas, ¿sí? En donde, a ver qué ocurre, por ejemplo, lo que pasa en el equipo, cómo pasa la muestra a través de la fuente de ionización, el analizador de masas, el detector y el alto vacío. Cómo se produce en realidad la ionización y se puede producir, por ejemplo, con el sistema ESI. Ya, eso van a consultar. ¿Ya? Entonces van a consultar los mismos grupos que formé para lo del último trabajo que van a hacer, esos mismos grupos, ¿sí? Entonces van a consultar, por ejemplo, el principio de lo que es la espectrometría de masas, ¿sí? Esta parte de la relación masa-carga, ¿sí? Ya, que se utiliza para poder ionizar a las moléculas que van a ser que se van a analizar, ¿ya? ¿Cuáles son las moléculas que se van a utilizar para ionizar a las moléculas? Ya que, ¿por qué está compuesto el espectrómetro de masas? Bueno, que ahí ustedes van a encontrar que está formado por una fuente de ionización, un analizador de masas, un detector y un alto vacío, ¿ya? ¿Cuál es el pretratamiento que se debe dar a las muestras? Sí, antes de pasar por el espectrómetro de masas. Ya. Ya, y las fuentes de ionización. Entonces, dentro de las fuentes de ionización está, por ejemplo, el sistema ESI, que es ionización por electrospray. Ya. Van a consultar sobre el sistema de ionización MALDI, ¿sí? Que es el sistema de desorción ionización por un láser asistida por una matriz.
¿ya? Y luego van a buscar lo de los analizadores, que es el cuadro polo, la trampa de iones, el tiempo de vuelo, y sobre lo que son los sistemas híbridos, ¿sí? Entonces está el Malditov, el Malditov, ya eso, ¿sí? Bueno, de paso que yo también reviso mis apuntes, porque no me acuerdo muy bien eso en realidad. Ya, entonces eso lo van a consultar. A ver, la siguiente semana también van a, igual los mismos grupos que formé el día de ayer, van a consultar un video cada grupo sobre la PCR, ¿sí? Puede ser PCR yo puse, creo que, no me acuerdo si creo que fue, bueno, PCR, no me acuerdo en qué muestra exactamente puse en el sílabo, ustedes lo pueden igual revisar. Entonces van a consultar sobre cómo hacer una PCR. Pueden buscar una PCR en tiempo real o pueden buscar una PCR convencional, en donde finalmente se analizan resultados a partir de una electroforesis, ¿sí? Entonces puede consultar también PCR en tiempo real y cómo se pueden ver los resultados o analizar los resultados en lo que son las curvas de amplificación. ¿Ya? Se pueden aprovechar, me imagino que deben haber muchísimos videos sobre el COVID, ¿sí? Porque normalmente el COVID se está, por ejemplo, amplificando mucho por PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces pueden buscar, aunque les voy a dar, espérenme dónde apunté yo los grupos que les puse ayer. Déjenme ver. Luego me olvido. A ver, entonces el grupo de Maleni, Luisa, Amy y Jimena van a consultar sobre PCR convencional. ¿Sí? Yulady, Dora, Jessica y Oscar van a consultar sobre PCR multiplex, ¿sí? O sea, cómo se hace porque es la práctica, ¿sí? Entonces van a consultar cómo se hace, cómo se debe, si es que encuentran, por ejemplo, cómo se debe calcular las concentraciones, porque recuerden que vamos a utilizar varios reactivos, entre esos, pues, los de NTPs, la TAC polimerasa y todo eso. Entonces, por ejemplo, qué cantidades, por ejemplo, hay que utilizar, por ejemplo, la fórmula de concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por el volumen final para poder calcular las concentraciones de cada uno de los reactivos que vamos a utilizar en la PCR, ¿sí? Luego hay que hacer también el cálculo, ¿sí? Porque se hace, por ejemplo, un mix de PCR. Primero que nada, se mezclan todos los reactivos, excepto el ADN, ya se mezclan todos los reactivos junto con el agua y luego esa mezcla, ese mix, se va distribuyendo en los diferentes tubitos de PCR, en donde luego se va a ir adicionando cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen, por ejemplo, también esos cálculos? ¿Cómo voy a calcular para poder saber, digamos, es que voy a hacer 15 muestras, cómo calculo para hacer el mix de las 15 muestras y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se vean en el video. Jordan, Damaris, Nailea y Kelly Jiménez van a consultar sobre PCR en tiempo real del COVID, ¿sí? Obviamente, con lo que es la interpretación de resultados, ¿sí? Carla, Kelly, Poma, Galo y Talía van a consultar sobre PCR
Igual en tiempo real, pero para H y B. ¿Ya? Y Jennifer, Gerald, Yanela y Priscila van a consultar sobre PCR para identificar diferentes alelos, ¿sí? Sí, así como se acuerdan que vimos en clases, entonces cómo se hace y todo eso, entonces qué primers voy a utilizar, todas esas cosas. Entonces, bueno, yo aquí apunté cada grupo qué es lo que tiene que consultar, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, Yulady, Dora, Jessica y Oscar pueden consultar una PCR multiplex, sea en PCR en tiempo real o sea una PCR convencional, como ustedes quieran. Pero Malena, Luisa, Amy, Jimena, sí una PCR convencional. Puede ser cualquiera, puede ser una Nested o cualquier otra PCR que haya incluso. Y eso lo proyectan durante las clases la siguiente semana, que sería para el día miércoles de la siguiente semana, ¿sí? El día jueves ustedes van a exponer sobre la espectrometría de masas. Entonces, como es pequeño, entonces ya les estoy dando algunos temas. Entonces, vemos qué grupo expone tal parte, ¿sí? Entonces, eso, procuren llevar gráficos y todo eso. Entonces, para que puedan explicarlo. Sí, ya, eso creo que sería, ¿ya? Ahora sí, empecemos con lo del mapa físico. Me van a proyectar sus gráficos en la pantalla, los que van a explicar, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a dejar voluntario. A ver, espérenme, lo estoy haciendo que para irles apuntando. Idea, mapa físico, mapa físico. Ya, a ver, alguien tal vez voluntariamente que quiera participar. A ver, Dora. Yo. Yo también. A ver, Dora. A ver, tienen Ya. que, pero proyectarme el gráfico, ¿sí? De lo que ustedes han hecho y eso lo van a ir explicando. No sé si se ve el listing ahí. Sí, ahí sí se ve. Ya, bueno, la forma en que yo lo entendí, te voy a Ujú. explicar ya. Nos decía el problema que un segmento lineal de ADN de 30 kilobases de longitud se corta primero con la enzima BAM-H1, después con la HP2 y por último se va a cortar aleatoriamente con estas dos. De Ujú. esta reacción se van a obtener los siguientes fragmentos. Cuando se corta con BAM-H1 vamos a obtener fragmentos de 20, de 6 y de 4 kilobases. Cuando se corta con HPA2 vamos a obtener de 21 y 9 kilobases. Y cuando se cortan con las dos simultáneas, vamos a tener de 20, de 5, de 4 y de 1 kilobases. Ya. Entonces aquí tenemos el ADN de 30 kilobases. Cuando hacemos la primera digestión con la enzima BAM-H1, la cadena de 30 kilobases se va a dividir en tres porciones, por así decirlo, pero esto nos va a dar como resultado dos sitios de restricción para la enzima. Entonces tenemos los fragmentos que sería de 20, el otro de 6, este de aquí y Ujú. este de 4. Ya. Sino que ahí sí deberías etiquetar qué, o sea, qué fragmento es el lunes de 20, porque ahí cómo adivino yo. Claro que Es está, que pero...
Es que están los cuadritos, por cuadritos le hice. Son 20 Pero cuadritos. no tienes que ponerle, Ah, ah, sí. Bueno, acá abajo sí le puse. Pero acá debería arriba. poner arriba, porque si no, ¿cómo ahí identifico? Ya. Ah, ya. Bueno. Luego en la segunda digestión, aquí va a dividir lo que es la cadena en dos porciones. Entonces vamos a tener un solo ciclo de restricción para la enzima HPA2. Ujú, Entonces vamos a tener un fragmento de 21 kilobases y el otro de 9 kilobases. ujú, Luego, cuando se realiza la doble digestión, tanto con la enzima BAM-H1 como la HPA2, nos da 4 fragmentos en sí con 3 sitios de restricción. Entonces vamos a tener, por un lado, bueno, yo le hice así que el corte se hace por un lado con la enzima BAM-H1 y por otro lado con la HPA2. ujú. Entonces, cuando se cortan simultáneamente, lo que nosotros vamos a tener como resultado son los fragmentos de 20 kilobases, de 1 kilobase, de 5 kilobases y de 4 kilobases. Y nos va a dar como que el empalme correcto para los cortes. Y así sería el mapa de restricción que saldría. Ya, bueno, ahí sí está bien, pero bueno, hay una cosita nada más adicional. No sé si ustedes tal vez vieron en YouTube o alguna cosa cómo hacer el mapa de restricción o el mapa de físico. Pero nosotros, por ejemplo, aquí está bonito, como les decía. Bueno, no creo que les dije, en esta edición del libro, en la segunda edición, bueno, yo la leí, pero no tengo yo el libro, pero en la segunda edición, en cambio, nos daba en la digestión. Ya sabemos que cuando nosotros corremos, cortamos un fragmento de ADN con una enzima de restricción para nosotros poder ver el tamaño de los fragmentos que se formaron luego de la digestión, pues vamos a correr primero que nada eso en un gel. Entonces, en el gel de electroforesis, a partir del gel de electroforesis es que yo tengo que formar mi mapa físico, ¿sí? En cambio aquí ya estaba facilito solamente todo ya formado y prácticamente yo solamente voy uniendo los fragmentos y ya estaba más fácil. Sí, pero en definitivas yo tengo que armar mi mapa físico a partir de los fragmentos que yo corrí en mi gel de electroforesis. Entonces, identificar el tamaño de los fragmentos y luego sí hacer estos gráficos que están haciendo ahorita para saber en qué orden los tengo que ubicar a los fragmentos y saber qué fragmento va al lado de qué fragmento y así puedo ubicar los fragmentos. De eso se trata cuando voy a cortar fragmentos de ADN pequeños, porque cuando ya vimos en el anterior en los mapas físicos, en donde vemos que cuando tenemos fragmentos muy grandes, me los va a correr, se van a correr en un programa informático y el programa informático es el que me va a hacer el trabajo. Pero cuando se trata de fragmentos pequeños y cuando no tenemos un secuenciador, no toca más que hacer todo manualmente en un gel de electroforesis, ¿ya? Sí está bien, Dora, muchas gracias. A ver, ¿quién más decía que quiere participar? Yo. Amy, creo que le escuché primero. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Ya. A ver, yo aquí vuelta le entendí de manera diferente. Nos decía que del fragmento de 30 kilobases, aquí primerito, se cortaba con una enzima HP2, con la enzima de restricción. Entonces del fragmento de de 30 kilobases se va a obtener dos fragmentos de 21 y de 9 kilobases. Del fragmento de 21 kilobases y del fragmento de 9 kilobases nuevamente se iban a cortar con las enzimas de restricción, con la BAN-H1 en la doble digestión, pero yo aquí le separé. Cuando solo se cortaba la BAN-H1 en el primer fragmento, se iba a obtener dos fragmentos más de 20 kilobases y 1 kilobase, y que cuando se iba a cortar en el otro fragmento de 9 kilobases con la BAN-H1, también se va a obtener un fragmento de 5 kilobases y 4 kilobases. Y luego, analizando cuando se producía simplemente la doble digestión, con las enzimas de restricción, las BAN-H1, se iban a obtener tres fragmentos, la de 20 kilobases, la de 4 kilobases y también el fragmento de 6 kilobases. Entonces el mapa físico iba a estar así.
un sitio para la VAN H1, un sitio para la HP2 y otro sitio para la VAN H1, obteniendo todititos los fragmentos que en el ejercicio ya se mencionaba. Ya, sí, está bien, y bueno, ahí también está el hecho de que hay que tomar en cuenta que cuando se hace la doble digestión, desaparecen los tamaños de algunos fragmentos digeridos con una sola enzima de restricción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está bien explicado, Amy, bueno, por el hecho de que en el gráfico que tienes en el número 3, nomás arribita, ¿Dos? en el 2, ahí, por ejemplo, claro, por ejemplo, se desaparece el fragmento de 21 kilobases, sí, que se corta, por ejemplo, con la HPA2, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la VAM H1, por ejemplo, que cuando se corta con las dos enzimas, aparece un fragmento de 20 kilobases y de 1 kilobases, lo que significa que el fragmento de 21 kilobases en este caso desaparece porque este fragmento de 21 kilobases es cortado, ¿sí? Con una de las dos enzimas. Entonces, al momento de nosotros sumar el fragmento de 20 con 1, vamos a tener el fragmento de 21 kilobases que es generado por la HPA2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser eso? ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que entonces, y eso es lo que nos ayuda a formar el mapa físico, ¿sí? Porque hay unos fragmentos que desaparecen cuando se corta el ADN con las dos enzimas al mismo tiempo. Y entonces eso nos ayuda a ubicar los fragmentos uno al lado de otro y poder ordenarlos finalmente. Ya, sí está bien, Amy, gracias. Bueno, hay muchas formas de interpretar, por eso les decía que algunos pueden participar, porque no solamente hay una sola forma de interpretarlo. Entonces, algunos van a tener varias formas de interpretarlo, pero todos llegan al mismo resultado en realidad. ¿Ya? A ver, ¿alguien más que quería participar voluntariamente? Yo, Lizzie. A ver, escuché una voz de una mujer primero que no sé quién fue. Priscila, yo. A ver, Priscila, ya. Ya, Priscila y después Jordan, ¿sí? A ver, yo le entendí, pues que supongamos que este es el segmento de ADN y este pues tiene la longitud de 30 kilobases como nos indica el problema. Cuando se hace el corte con VAN HI sola, vamos a tener los tres fragmentos que nos dice de 20, de 6 y de 4 kilobases, pero esta va a tener dos cortes de restricción, al uno a las 20 y el otro a las 6 kilobases. Bueno, cuando tenemos cuando hacemos el corte, en cambio con HPA2 sola, tenemos el fragmento de 21 kilobases y de 9 kilobases, pero va a haber un solo corte de restricción. En cambio, cuando hacemos el corte ya que se llama de doble digestión, cuando se hace el corte con estas dos enzimas de restricción juntas, nos damos cuenta que cuando hicimos el corte con HPA2 sola, las 21 kilobases no iban a estar acá en esta cuando se hacía el corte con las dos juntas. Pero sin embargo, como vemos aquí que nos indica el problema de cuando se suma 21 kilobases, van a sumar las 21 kilobases de HPA2 sola, lo cual pues nos indica que estas tienen que estar adyacentes para cuando se... Bueno, esto está más acá abajo. Aquí. Estas son las 21 kilobases. Entonces eso quiere decir que cuando se tiene el corte con HPA2 sola, las 21 kilobases, dentro de las 21 kilobases va a estar el corte para H1, que aquí vamos a tener el fragmento de 20 kilobases, que nos indica. Mientras que el otro fragmento de las 9 kilobases, que tampoco está presente cuando se hace el corte con las dos enzimas, entonces, pero sin embargo nos indica el problema que tiene de 5 y 4 kilobases, que al hacer la suma nos da las 9 kilobases, lo cual nos indica que entonces va a tener el segundo sitio de corte para VAM H1. Pero entonces aquí hay que tener presente de que 20 tiene que estar adyacente a 1 y de 5 tiene que estar también adyacente a 4. Ahora, analizando cuando se hace el corte con VAM H1, VAM HI sola, el fragmento de 20 y de 4 kilobases, estas sí están presentes cuando se hace el corte con la doble digestión, pero entonces no hay cortes, pero en cambio el de 6 kilobases no está presente en la doble digestión, pero sin embargo, por lo cual entonces dentro de aquí va a estar el sitio de corte para la otra enzima de restricción que es HPA2 sola cuando se suma 5 y 1, lo cual nos indica que entonces 5 tiene que estar adyacente a 1. Entonces, el fragmento de 5 kilobases, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que estar adyacente tanto a 4 kilobases como a 1 kilobase, lo cual ya nos da una idea
de cómo puede estar ordenada. Entonces, como resultado del orden de los Espérate un ratito, Priscila. Ya se cayó la alarma, ya sigue nada más. Ya, entonces, como resultado, el orden de los sitios, ya el mapa de restricción nos va a dar que 5 tenía que estar adyacente a 4 kilobases y 1 kilobases, y 20 también tenía que estar adyacente a 1 kilobase. Entonces, aquí ya nos da el resultado del mapa de restricción, donde el primer sitio de corte va a estar entre 20 y 1, van H1. El segundo sitio de corte tiene que estar a las 21, entre 1 y 5 para HPA2 solar, y el tercer sitio de corte de restricción para van HI igual tiene que estar entre 5 y 4. Ya sí está bien ese Priscila, ¿ya? De esa manera es como lo veo yo en realidad, ¿ya? Pero como les digo aquí, en este caso se interpreta, cada quien interpreta a su manera, ¿sí? Entonces, pero todos están bien, ¿sí? Todos están bien, chicos. A ver, Jordan. Jordan, ¿qué apellido eres? Se me fue tu apellido. Ya. Ujú, 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 ujú. Ya ven, como les digo, esto se interpreta de muchas maneras, cada quien interpreta a su manera, por eso les decía que ustedes solitos hagan y de ahí socializamos, porque realmente vemos cómo cada quien lo ha interpretado a su manera y de diferentes maneras, pero a la final todos llegan al mismo resultado, ¿sí? La idea es siempre ordenar los fragmentos, pero todos lo hacemos de diferente manera, ¿ya? Me gustaría, como todavía tenemos tiempo, ¿alguien más voluntariamente que quiera explicar? Yo los hice por, ¿cómo se llama? Por ordenamiento de fragmentos. A ver, Gerald, ya. Vamos a ponerlo en grande para que lo vean. Ya, yo igualmente hice. Primero enfoqué lo que son los fragmentos de van H1
Solo lo que sí los puse a todos los fragmentos en orden, digamos, de menor a mayor, de 4 kilobases, 6 kilobases, 20 kilobases. Y así me iba dando cuenta de las dianas que presentaba. Por ejemplo, para BAN H1 presentaba 2 dianas. Para HPA2 presentaba una diana. Y luego coloqué los fragmentos igualmente de estos dos unidos en orden igual de 1 kilobase, 4 kilobases, 5 kilobases, 20 kilobases. Ahora, se supone que la unión de estas dos enzimas tiene que coincidir con el último, es decir, me da 3 dianas, el de abajo tiene que darme 3 dianas. Y como lo digo, tienen que, como quien dice, coincidir las dianas. Entonces, aquí en este caso podemos observar que solo coincide una. Entonces, yo lo que hice fue prácticamente primero ordené los fragmentos de la enzima prácticamente, de la combinación de las dos enzimas, que vendría a ser el acá abajo. Entonces yo ahí me percaté, pues claro que creo que es un poquito obvio que te dice, tenemos un fragmento de 4 kilobases, dentro de las que están unidas las dos enzimas, tengo un fragmento de 4 kilobases, pues lo pongo en primero. Ahora ya tengo lo que es como quien dice que coinciden la primera diana. Luego tengo lo que es para la BAN H1 que presenta 6 kilobases, pues prácticamente vendría a ser 5 más 1, porque en este caso que me da esos dos fragmentos. Y ya tengo 5 más 1, tengo bajo el sitio para BAN H1. Y en el caso de la HAP2, fragmentos de 9 kilobases, que ya me vendría que unir 5 y 4, 9. Y coinciden lo que son las dianas. Coinciden las dianas, ¿ya? Sí, está bien. Solo ordené los últimos fragmentos. Claro, ya, está bien, Jerry. Muchas gracias. Ya, ¿alguien más? Yo escuché por ahí una voz, no sé si sería Luisa mismo. Yo, Lisa, ¿me A escucha? ver, habla Luisa, ya, a ver, Luisa. Ahí me escucha. Ya. ¿Ya se está compartiendo? Sí, sí se ve, sino que si te acercas un poquito más al micrófono, porque ¿Ahí me escucha? ahí es. Ya. Bueno, el problema nos decía que tenemos un segmento lineal de ADN de 30 kilobases de longitud, el cual se va a cortar por dos enzimas y luego conjuntamente. Ya. En este caso, nosotros lo que queremos saber es la localización de los sitios de restricción. Primeramente tenemos los cortes con la enzima BAN H1, que va a presentar 3 fragmentos en donde nos va a dar 2 sitios de restricción. En este caso tenemos un fragmento de 20 kilobases, de 6 kilobases y de 4 kilobases. Y aquí se va a dar un sitio de restricción y el otro sitio de restricción para la enzima BAN H1. Seguidamente tenemos el segundo corte que va a ser con la otra enzima HPA2, que se va a dar por 2 fragmentos. El primer fragmento que va a ser 21 kilobases y 9 kilobases. Solo vamos a tener aquí un sitio de restricción. Ya, este va a ser el sitio de restricción. Ya, seguidamente tenemos que se va a dar otro corte, pero ya conjunto las dos enzimas. En este caso ya nos da los fragmentos que vamos a tener, que es con 20, con 5, con 4 kilobases, pero nosotros queremos saber el sitio en sí de restricción. En este caso, sabemos que el fragmento más grande es de 21 kilobases, pero en este caso el corte nos da 20 kilobases. En este caso lo vamos a ubicar en este lado a los 20 kilobases. Como sabemos, aquí se va a hacer el primer sitio de restricción que va a ser para BAN H1. Ya, como después como aquí tenemos un kilobase, vamos a asumir de que se va a dar otro sitio de restricción aquí, siendo el corte de 21 kilobases del fragmento de la enzima HPA2. Ya, después queremos ubicar lo que es 5 y 4. Y como en el primer corte que nos dieron teníamos 6, vamos a asumir que los 5 kilos de bases con un kilo de base que tenemos aquí. No, kilo de base.
kilobase va a sumar los 6 kilos de bases que tuvimos en el primer sitio de restricción, en el primer fragmento de la enzima BAN H1. Ya. Entonces, finalmente, vamos a ubicar el 4 kilos de base aquí, seguidamente del 5. Entonces, vamos a tener 1 y 2 sitios de restricción para BAN H1, y en este caso, donde va a llegar el 1 o 21, el segundo sitio de restricción para HPA2. Ya, y te falta la sumatoria. En cambio, para ubicar el fragmento de 4 kilobases, que también va al lado del de 5, formando el fragmento de 9 kilobases, que es el fragmento que se formó por HPA2. Sí, Ese te falta. aquí está el de 5 y el de 9 que completaría los 9 4 que kilobases. completarían 9, ya que es el que te faltó explicarles. ¿Ya? Ya. Yo, Listen, le presento el mío, ¿ya? Ya, ya. ¿Ya? Ujú. Ya, bueno, te dice que primeramente vamos a realizar un primer corte con BAN H1. Perdón, 2 cortes con BAN H1. Es decir, se van a obtener 3 fragmentos, un fragmento de 20 kilobases, otro de 6 kilobases y otro de 4 kilobases. En el segundo corte, con la segunda enzima, que es la HPA2, se va a realizar un corte obteniendo 2 fragmentos, uno de 21 kilobases y otro de 9 kilobases, dando en total 30 kilobases, que es el segmento lineal de ADN que nos da el ejercicio. Ahora, en la doble digestión se van a emplear las 2 enzimas. Primeramente se dice que se va a tomar en cuenta, para realizar esto, se va a tomar en cuenta el fragmento de 21 kilobases realizado por HPA2. Pero al saber que este fragmento de 21 kilobases no es un fragmento resultante de la doble digestión, se asume que dentro de estos 21 kilobases, que se representaría estos de aquí son los 21 kilobases, dentro de estos se encuentra un sitio para BAN H1, que se encuentra aquí. Entonces tenemos un sitio para BAN H1 y falta otro, que serían estos 9 kilobases, pero al saber que estos no son un resultado de la doble digestión, se asume nuevamente que dentro de esos 9 kilobases hay otro sitio para BAN H1. Y dándonos cuenta que en el primer corte también tenemos un fragmento de 4 kilobases con BAN H1, entonces el corte se lo realizaría aquí. Ya, entonces tenemos un fragmento de 20 kilobases, de 4 kilobases, y nos faltan 2 fragmentos más que nos brindaba el ejercicio, que eran de 5 y 1 kilobases. Ujú. Entonces tenemos el fragmento de 6 kilobases, que es el fragmento resultante, es el fragmento que falta por determinar. Entonces, después se mencionaba que al no ser un fragmento que brindaba, o sea, que íbamos a tener como resultado en la doble digestión, se asumía que dentro de del fragmento de 6 kilobases se iba a encontrar un sitio para HPA2. Entonces, se decía que se iba a encontrar este sitio se iba a encontrar por un extremo a 5 kilobases y por otro extremo a 1 kilobase, ubicándose en esta parte. Pero para el reordenamiento nos brindaban 2 pistas, en donde decían que el fragmento de 5 kilobases se iba a encontrar adyacente a un kilobase y a 4 kilobases. Entonces, estos 5 kilobases pasaban al otro lado y este kilobase pasaba al siguiente lado, cumpliéndose que también el fragmento de 20 kilobases se iba a encontrar adyacente al fragmento de 1 kilobase. Y de esta manera se determinaba el mapa físico. Eso es. Sí, está bien, Nailea, muchas gracias. Bueno, eso está parecido al de alguien que ya, al de Priscila más o menos, ¿ya? Está bien. Ya, ¿alguien más? Bueno, ahorita como tenemos tiempo y apenas son las 6, todavía nos falta una hora para terminar, creo que podemos culminar con todo. Yo, Liz. Caso que les califico como trabajo autónomo, ¿ya? A ver, Yo, Liz. ¿ya? A ver, alguien más, bueno, todos van a participar, ahorita ninguno se salva, tenemos tiempo, ¿ya? Y eso se califica como trabajo autónomo, y de paso que ya estoy calificando sus tareas. Ya, Liz, ¿cuál va? Yo, Ya, a ver,
¿Quién va a hablar, Carla? Sí, Liz. Ya, Después yo. ya. ¿Sí ven ahí, Lisa? Sí, sí se ve, Carla. Ya. A ver, ya. Teníamos el ejemplo de lo que es un segmento lineal de ADN con lo que es con un tamaño de 30 kilobases de longitud, los cuales se han realizado tres cortes, uno con la enzima BAN-H1, otro con la enzima HPA2 y otro corte con las dos enzimas juntas, lo cual es en el primer corte con la enzima BAN-H1 se obtuvieron 3 fragmentos con dos enzimas con dos sitios de restricción, entre ellos con un tamaño de 20 kilobases, 6 kilobases y 4 kilobases. En cambio, el otro corte con la enzima HPA2, en cambio, contiene lo que son 2 fragmentos con una enzima de restricción, teniendo un tamaño de fragmentos de 21 kilobases y 9 kilobases. De estas, bueno, yo le entendí que se hace un reordenamiento, los cuales, también, perdón, otro corte con ambas enzimas, los cuales se obtuvieron 4 fragmentos con 3 sitios de restricción, los cuales son de 20 kilobases, 1 kilobases, 5 y 4 kilobases. De estos, de las dos primeras cortes que se realizaron con estas dos enzimas de restricción, se hace un reordenamiento, lo cual se toma el corte con HPA2, el fragmento que contiene un tamaño de 21 kilobases nos dice que esta no se encuentra presente en los cortes o en los fragmentos de doble digestión, lo cual nos dice que aquí en su interior va a haber un sitio de restricción para BAN-H1, lo cual nos dice que nos va a dar 20 más 1, 21. Entonces se va a tomar en cuenta este fragmento al colocarse en el de doble digestión y va a estar el sitio de restricción para BAN-H1 entre el extremo de 20 kilobases y en el otro extremo de 1 kilobase. Luego se toma en cuenta el fragmento de 9 kilobases, teniendo en cuenta que este tampoco se encuentra en el fragmento de doble digestión, lo cual la suma de 5 kilobases y 4 kilobases nos va a dar también como resultado que en el interior de este va a también tener otro sitio de restricción para BAN-H1. Así es como se va a hacer aquí. Luego se va a tomar en cuenta el corte con BAN-H1, lo cual tenemos el fragmento de 20 kilobases y 4 kilobases que sí se encuentran presentes en los fragmentos producidos por la doble digestión, lo cual aquí no va a haber un sitio de restricción. Luego se toma en cuenta lo que es el fragmento de 6 kilobases, lo cual les dice que no se encuentra en el fragmento de doble digestión, lo cual se toma en cuenta que 5 más 1 nos va a dar como resultado 6 kilobases, lo cual se los va a encajar aquí, teniendo en cuenta que va a tener un ciclo de restricción para la enzima PHA2. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí te escucho. Ya. Y entonces aquí va a venir encajados, teniendo así un reordenamiento de todos los fragmentos, los cuales como solución nos da que al ya tener en cuenta los fragmentos en los que es en el fragmento lineal de 30 kilobases vamos a tener un orden de los sitios de restricción en el fragmento. Van a ser 4 fragmentos teniendo un orden de 20 kilobases, 1 kilobase, 5 kilobases, 4 kilobases con 3 sitios de restricción, un sitio de restricción para BAN-H1 que se va a encontrar en el extremo de 20 kilobases y 1 kilobases, un sitio de restricción para la enzima HPA2 para el extremo 1 kilobase y 5 kilobases y otro sitio de restricción también para la enzima BAN-H1 que va a estar para el extremo de 5 kilobases y 4 kilobases. Ya, sí está bien, Carla. Muchas gracias. Gracias. Ya, a ver, Talía. Ya, Liz.
Ya. ¿Ya están? ¿Sí ven todos? Sí, sí se ve tal vez. Que lo grandes un poquito, pero para poder ver. Ya. Ya como dice el ejercicio, la primera ADN de 30 kilobases se corta con lo que es la van H1, produciendo fragmentos de 20, 6 y 4 kilobases. Ya, posterior a eso se hace otro corte con HP2, PA2. Este aquí produce un fragmento de 21 y de 9 kilobases. Y ahora, al hacer el corte con lo que es ambas enzimas juntas, se va a producir fragmentos de 20, 5, 4 y 1 kilobases. Ahora, como ya sabemos que van uno y produce dos sitios tiene dos sitios de restricción, que son a las 20 kilobases, produciendo un fragmento de 20 kilobases, entonces por reducción se ubica aquí, luego de 20 kilobases un corte, y también aquí encontramos el corte de 4 kilobases, que también es producto del corte con el fragmento de 4 kilobases, que también es producto del corte con van 1. Ahora, pero aquí no tenemos lo que es no tenemos el fragmento de 9 kilobases, sino que en lugar por la acción de la enzima HPA2, se va a producir lo que es, se como corta lo que es después de 21 kilobases, que sería aquí en esta posición, se va a producir obviamente lo que es como resultado un fragmento de 1 kilobase y de otro de 5 kilobases, teniendo así de esta forma lo que es ya el mapa con todos los sitios de restricción para cada una de las enzimas. Y como expliqué anteriormente, aquí está todo lo que les dije. Ya, ya ahí están todos. Ya, está bien, Telia, muchas gracias. Yo le hice. Ya, a ver, ¿quién más quiere participar? Yo le hice. Ya, a ver, Yulei. Ay, Yo le hice. A ver, aquí decía en el ejercicio que va a haber un segmento lineal de ADN en el cual va a ser de 30 kilobases de longitud, en el que van a haber 3 cortes. Uno que va a ser de la van HI, el otro del HPA2 y otro que van a estar los dos juntos, en el cual se va a hacer un corte en lo que va a haber se van a dividir en 3 fragmentos de 20 kilobases, 6 kilobases y 4 kilobases, en los cuales, ya que existe este corte, va a haber 2 sitios de restricción que van a ser del van H1. Ya, como tercer paso podemos observar que también aquí se va a dividir igualmente en 2 fragmentos esta misma de 21 kilobases y 9 kilobases, que van a ser en 2 fragmentos, en el que va a existir un sitio de restricción para esta enzima, que es la HPA2, en la que aquí decía que de esta misma, de nuevo va a existir un corte de estos fragmentos de la parte de los 21 kilobases, en las que aquí va a pasar del sitio de restricción para esta enzima de lo que es de la HPA2, y va a existir en su interior de esta un sitio de restricción también para la van H1, en el que un extremo va a estar de 20 kilobases y en el otro de 1 kilobase. Ya, aquí también decía que de nuevo va a haber aquí un corte, en la que va a ser la parte de los 9 kilobases, en la que se va a dividir en 5 y 4 kilobases. 5 de un lado y 4 del otro, en el que va a haber un sitio de restricción para lo que es la van H1. Van H. Sí, van Ya, H1. van H1.
Ya, aquí también decía que va a haber otro corte en lo que va de los 6 se va a dividir en 5 kilobases y 1 en el que va a estar ubicado el 5 en un extremo y el 1 en el otro extremo y va a haber un sitio de restricción para lo que es la HPA2. Ya, una vez que ya existen estos cortes, se va a decir que aquí se puede observar 1 kilobase, 5 kilobases y 4 kilobases, en la que aquí van a estar las dos juntas, los sitios de restricción para estas enzimas, en el que uno va a estar el sitio para HPA2, en el que es entre el 1 kilobase y 5, y en el otro que es entre 5 y 4 va a haber el sitio de restricción para lo que es el BAN H1, en el que aquí para determinar el orden de lo que se refiere a los 30 kilobases que decía originalmente en el problema, aquí va a haber lo que es el ordenamiento de estos en el que es los 20 kilobases y 1 kilobase que van a ser estos adyacentes y va a haber el sitio de restricción para lo que es el BAN H1. Y en cambio en lo que es en el 5 y 4, esto también va a haber un sitio para el BAN H1. Y entre el 1 y el 5 va a ser el siguiente, que es el sitio para el HPA2, en el cual se puede observar ya aquí que están todos juntos en el problema, los sitios de restricción para esto. Para ordenar los fragmentos. Sí. Ya, a ver, ¿alguien más? Yo lo hice. Yo listen. Jessica. Dicen después puedo ser yo, que si me escuchan. Sí, Damaris, no hay problema. ¿Sí están viendo ahí, Lisa? Sí, se ven. Ya, en el problema nos decía que va a haber un segmento lineal de ADN de 30 kilobases de longitud, el cual se va a cortar con dos enzimas de restricción, que va a ser BAN H1 y después HPA2. Y por último va a haber la combinación de ambas enzimas. Aquí lo que vamos, la resolución del problema es buscar el número. En el mapa tiene que incluir el número y las localizaciones de los relativas de los diferentes sitios diana que se produjeron al realizar los cortes con las enzimas de restricción. Como primero tenemos la longitud de ADN que consta de 30 kilobases. En el primer paso lo que vamos a hacer es cortar con la enzima de restricción, de manera que va a realizar dos cortes en dos sitios diana, dando el resultado de dos sitios diana y por último tres fragmentos de ADN de diferentes tamaños, como es de 4 kilobases, 6 kilobases y 20 kilobases. En el paso 2 tenemos que la enzima se va a realizar nuevamente otro corte, pero con enzima de restricción HPA2, y este va a ser solo un corte, dándonos como resultado dos fragmentos de 9 kilobases y 21 kilobases. Y en la última se va a dar la combinación de ambas enzimas y que va a realizar tres cortes, dando como resultado un fragmento de 1 kilobase, 4 kilobases, 5 kilobases y 20 kilobases. Como podemos observar, 4 kilobases con 20 kilobases en la doble digestión van a estar presentes, pero el fragmento de 6 kilobases, de 9 kilobases y de 21 kilobases no estarán. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar un ordenamiento de los fragmentos de tal manera que al sumarlos nos dé las cantidades de los fragmentos que no pudieron estar presentes en la doble digestión. Y por último, tenemos que al hacer ese ordenamiento de los fragmentos, las localizaciones de los sitios diana van a tener una misma localización de los sitios diana. Como es en el caso del 4 kilobases, vemos que va a tener una misma localización, pero y en 20 kilobases también, pero aquí el 1 que estaba en esta posición lo tenemos que poner de tal manera que al sumarlos nos dé 6 kilobases del fragmento de BAN H1 y 21 kilobases del fragmento de HPA2. Y la suma de 4 más 5 nos va a dar el fragmento de 9 kilobases que no estaba presente tampoco en la digestión. Ya, listo. Ya, gracias, Jessica.
Bueno, ahí, por ejemplo, como ustedes ven, hay una cosita que todavía falla en esto, ¿no? Si ustedes ven lo que es las enzimas de restricción, como Jessica y alguien más, no recuerdo quién, ubicó los fragmentos del lado izquierdo y la mayor parte ubicó los fragmentos del lado derecho digamos, tomemos como base el fragmento de 20 kilobases. Entonces Jessica ubicó dos fragmentos adicionales al lado izquierdo del fragmento de 20 kilobases, mientras que los demás ubicaron los fragmentos, ¿sí?, al lado derecho del fragmento de 20 kilobases, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tendríamos otro orden, ¿no es cierto? No sería igual que si ponemos a la derecha o a la izquierda. Entonces tendríamos, pero bueno, de todas formas creo que nos da el mismo resultado, pero finalmente vemos un poquito las diferencias en cómo se interpretan los resultados. En realidad, eso más quería ir, ¿ya? A ver, Damaris. Ya, Liz. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Bueno, ya, yo primero le entendí así que dentro del segmento de ADN tiene una longitud de 30 kilobases, donde yo le entendí que primero con los fragmentos que se van a obtener por HP2, que vendría a ser el de 21 kilobases y el de 9 kilobases, debido a que dentro de este fragmento de 21 kilobases, en su interior va a tener un sitio para van H1, lo cual vamos a hacerle un corte para obtener lo que son las 20 kilobases, pero también vamos a tener lo que es el fragmento de 1 kilobase y dejando intacta lo que vendría a ser esta partecita de acá, que es el de 9 kilobases, para luego dar lugar otra vez a esta enzima que vendría a ser la enzima de van H1. Bueno, yo aquí le separé el fragmento de 9 kilobases, ya para luego hacerle este corte, donde en un extremo va a tener el de 5 kilobases y en el otro extremo va a tener el de 4 kilobases. Ya. Luego los fragmentos producidos por este aquí, o sea, como decía ahí al principio, decía que con la enzima de la van H1 vamos a tener dos como doble digestión, donde podemos observar que el de 5 kilobases tiene que estar adyacente al de 4 kilobases, pero el de 5 kilobases también tiene que estar adyacente al de 4 kilobases. Pero para dar lugar al de 6 kilobases, aquí como que, ¿cómo se está viendo mi cursor? Donde vamos a dar lugar, o sea, al de 5 más 1, para dar lugar al de 6 kilobases. Luego, o sea, ya para formar lo que es el mapa, lo que yo como decía, o sea, íbamos a tener lugar de 20 kilobases, el de 1 kilobase, el de 5 kilobases y el de 4 kilobases, donde podemos observar las dos enzimas, los dos cortes, donde va a estar de van H1, también acá el de van H1 y el de HP2, HPA2, pero aquí también va a estar el de 9, lo que observamos al principio, que el de 9 kilobases, el de 21, que sería hasta acá, y aquí el de 6. Ya, Liz. Ya, listo, gracias, Damaris. Yo, dice. Ya, a ver, Oscar, a ver, ya. Dime, Oscar. Yo le hice el resumen de que están poniendo los chicos. También casi lo mismo de ayer, pero con unos presupuestos. No hay problema. Lo entendí así, ya. Cuando una vez ya fragmentaban los fragmentos de las primeras enzimas, los que nos decían, una eran 2 y en otras daban 3 con la HP2, dos fragmentos y con la van H1 3 fragmentos, y también le hice como coincidan más o menos los sitios de restricción, y yo le entendí que cuando se procedía con las enzimas juntas, pues, simplemente para ordenar se sumaban. Por ejemplo, en HPA1, en HPA2, teníamos que obtener el fragmento de 21, solo sumamos 20 más 1, 21. Si queríamos obtener el fragmento de 9, sumamos el de 5 con el 4. Así, y por ejemplo, el de van H1 también, teníamos aquí, por ejemplo, cortábamos, teníamos uno de 20, y si queríamos obtener el de 6, cortábamos aquí, que es 5 más 1, 6, y finalmente 4. Eso es todo. No me compliqué mucho. Yo le hice. Ya, a ver, Jimena.
¿Sí? A ver, Jimena. Ya, bueno, yo le hice así, decía que primero vamos a cortar con la enzima van H1, 3 fragmentos, en la cual nos va a dar un fragmento de 20, uno de 6 y uno de 4. Y van a ver aquí 2 sitios de restricción. Luego con la enzima HPA2 se corta 2 fragmentos, un fragmento de 21 y uno de 9. Y nos va a dar, y aquí va a haber solo un sitio de restricción. Luego ya cuando se combinan las 2 enzimas, aquí nos dice que como tenemos ya en la combinación de los dos 20 y en la que es solo el corte con la enzima BAM H1, hay 20 también, entonces el corte sería aquí. Y lo que nos indica que va a haber un sitio de restricción para BAM H1. Luego, como el 6 de la BAM H1 sola no consta en la combinación de los dos, se va a sumar. 5 más 1 nos va a dar 6, lo que nos indica que este fragmento de 6 tiene un sitio de restricción para la enzima HPA2, el cual se va... ¿Mande? Sí, estoy escuchando. El cual se va a colocar en el extremo de 1 y en el extremo de 5. Luego, el fragmento de 4, como sí consta en la combinación de los dos, tiene un sitio de restricción para el BAM H1, el cual se va a ubicar en el mismo lugar. Luego, en cuanto a la enzima HPA2, tiene un fragmento de 21. Como ese no consta en la combinación de las dos, se va a sumar 20 más 1. Lo que nos indica que este fragmento de 21 tiene un sitio de restricción para BAM H1, el cual se va a ubicar en el extremo del 1. Ya. Y luego, con el fragmento de 9, como tampoco consta acá abajo, se va a sumar. 5 más 4 nos va a dar 9. Y igualmente tiene un sitio de restricción para la enzima BAM H1, el cual se va a ubicar en el extremo del 5 y en el extremo del 4. Entonces nos dice que el 5 debe ser adyacente con el 1 y con el 4, y el 20 debe ser adyacente con el 1. Y así se forma el mapa de restricción. Ya, listo. Muchas gracias, Jimena. Yo le hice. Ya, a ver, Janet. ¿Se ve, Lice? Sí, si no queda grande, dale un poquito para que... Aunque no sé si se ve, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, como tenemos que íbamos a emplear 3